Lengua y literatura, noveno grado. Guía 19. La entrevista. Licenciada Andrea Fernández de Pérez. Realizamos las actividades en el libro de texto. Páginas 140 a las 145 para esta semana. Recuerda trabajar a lápiz. Página 140. Anticipación. Actividad número 1. Leamos la siguiente entrevista y respondemos. Entrevista a Truman Capote. Dwar Lawrence Grovel. Me causó muchos problemas y cambió mi vida por entero. La mayoría de la gente que se hace famosa de la noche a la mañana se encontrará con que pierde prácticamente el 80% de sus amigos. Lo he comprobado una y otra vez. Y los que han pasado por el mismo trance concuerdan conmigo. Tenía muchos amigos y los perdí de un día para otro. En su infancia, ¿era considerado un niño raro? En realidad era muy popular entre los demás niños. Tenía muchos amigos. Creo que los profesores me tenían por raro. Lo que les desconcertaba era que supiese leer tan increíblemente bien. 1000 veces mejor que cualquiera de la clase. ¿Cómo comenzó a escribir? En cierto modo yo estaba solo. A pesar de un número increíble de parientes, empecé a escribir a los 8 años. Quiero decir, completamente en serio, tan en serio que jamás me atreví a mencionárselo a nadie. ¿Qué escribía a los 8 años? Cuentos y también un diario, pues no me gusta estar solo durante un periodo de tiempo demasiado largo, como todos aquellos meses que pasé solo en Suiza, en aquel lugar escondido trabajando a sangre fría, viviendo solo en moteles desconocidos y todo eso. Lo encontraba aterrador. ¿Usted que ha influido algo en la literatura norteamericana? Sé que he dejado una enorme huella en la literatura norteamericana por el influjo que he ejercido en escritores dedicados al periodismo. ¿No esperas ser una tortuga de mar en otra vida? Yo lo he dicho antes, eso es porque viven mucho tiempo y se hacen muy sabias. Risas. ¿En qué le gustaría reencarnarse? En un buitre. ¿Por qué en un buitre? Porque los buitres son libres y simpáticos. A nadie le gustan, a nadie le importa lo que hacen. No hay que preocuparse ni por amigos ni por enemigos. Simplemente están ahí, aleteando, pasándolo bien, buscando algo que comer. Ahora resolvamos las siguientes preguntas en el cuaderno. Recuerda escribir el tema de la semana, así como el número de página y actividad que vas a desarrollar en tu cuaderno. Literal A. ¿Qué tipo de información conocemos del escritor a partir de las preguntas que le hace el periodista? ¿Te fijaste todo lo que nos comentó el escritor? Podemos decir que sabemos ahora todo sobre su niñez, sus miedos y sus aficiones. Literal B. ¿Por qué creemos que los amigos del escritor se alejaron de él? Como él lo explicó, fue por la fama, se volvió una persona muy ocupada, al grado de no tener tiempo para sus amigos. Literal C. Porque el escritor escribía desde niño, según comentó él, para no estar solo. A pesar de su numerosa familia, él siempre estaba solo. Literal D. ¿Qué opinamos del pensamiento del escritor sobre ser un buitre? Creo que tiene razón, porque expresa que es una persona solitaria, y los buitres son animales que a nadie le importa. Literal E. ¿Qué animal me gustaría ser y por qué? En clase podemos preguntar, ¿qué animal te gustaría ser si reencarnaras? Muchos contestaron o contestarán.
un pájaro por la libertad de volar, una tortuga porque vive muchos años, un tigre porque es fuerte y poderoso, o un gatito porque no hacen nada. Literal F. ¿Qué tipo de texto es el anterior? Como su nombre lo indica, el texto anterior es una entrevista. Literal G. Escribe una pregunta dirigida al escritor. Podrías preguntarle por qué le gusta el género policial, qué es lo que lo inspira y por qué escribe sobre eso. Página 141. Construcción. La entrevista. Actividad número 2. Leamos la siguiente información. La entrevista es un texto dialógico, es decir, su objetivo es mantener un diálogo o conversación con una o varias personas para obtener información específica sobre distintos temas o sobre la vida personal de alguien. Para ello, el entrevistador formula al entrevistado una serie de preguntas, las cuales pueden ser planificadas con anticipación o se pueden generar de forma espontánea. No obstante, las entrevistas que se utilizan para medios de comunicación suelen ser planificadas con anticipación, pues a través de las respuestas se busca conocer el punto de vista, así como revelar aspectos de la personalidad o profesión del entrevistado que son de interés para el oyente. Subrayemos la definición de entrevista. Texto dialógico donde su objetivo es mantener un diálogo o conversación para obtener información. Información específica sobre diferentes temas o sobre la vida de la persona que se entrevista. Sus características. El rol del entrevistador es presentar al entrevistado, plantear las preguntas y cerrar la entrevista. Se debe propiciar un ambiente cordial y relajado, de manera que el invitado se sienta cómodo y responda a las preguntas con naturalidad y soltura. Es recomendable plantear un objetivo o propósito claro antes de la redacción de las preguntas. Las preguntas deben ser claras y planificadas con anticipación para obtener toda la información necesaria. Es recomendable evitar preguntas que sean cerradas, pues empobrecen la comunicación, es decir, aquellas que se contestan con un sí, no, quizá, algún día, etc. Ahora respondamos utilizando la entrevista de la anticipación. Literal A. ¿Quiénes son los entrevistados y quién es el entrevistador? En el texto que leímos, el entrevistador es Lawrence Grobel y el entrevistado es Truman Capote. Literal B. Las preguntas son claras y permiten explorar la personalidad del entrevistado. Consideramos que sí, porque cumplen el objetivo de recopilar información. Actividad número 3. Seguimos los pasos para simular una entrevista por medio del juego de roles. En clase conversaremos para seleccionar un personaje a entrevistar, ya sea un artista, un atleta, un escritor o un actor, y definimos quién desempeña el rol del entrevistado y quiénes serán los entrevistadores. Además, vamos a redactar el propósito de las preguntas que vamos a utilizar y se las mostramos a nuestro docente. Desarrollamos la entrevista. El entrevistador realiza una introducción sobre el personaje. Al final, el entrevistador ofrece al público la posibilidad de formular preguntas al invitado. Comentamos en clase las dificultades que se nos presentaron al momento de hacer la entrevista. Además, en tu cuaderno, redacta 3 preguntas que te gustaría hacerle a un personaje que admiras. Página 142. La tilde diacrítica. Actividad número 4.
Leamos la siguiente información y resolvemos. La tilde es un signo ortográfico que se representa como un rasgo o trazo pequeño y que sirve para modificar la pronunciación de una palabra o diferenciar una palabra de otra. La tilde diacrítica se utiliza para diferenciar dos palabras que se pronuncian igual, pero tienen diferentes usos o significados. Veamos el siguiente ejemplo. Tu mochila es muy resistente. Tú eres mi mejor amigo. Tú, en el primer ejemplo, es una categoría gramatical que pertenece a un determinante posesivo. Su función es acompañar al nombre mochila para especificar de quién es. Tu mochila. Tú, con tilde, es una categoría gramatical, pronombre personal de la segunda persona gramatical. Y su función es sustituir al nombre Carlos o María de la oración. En los ejemplos, una palabra que se escribe igual puede cambiar de categoría gramatical según la función que desempeña en una oración. De esta función también depende el uso o no de la tilde diacrítica. Subrayemos la definición de tilde diacrítica. Se utiliza para diferenciar dos palabras que se escriben o pronuncian igual, pero que tienen diferente uso o significado, como el ejemplo de tú y tú. Literal A. Agreguemos la tilde diacrítica a las palabras que lo necesitan según su función en cada oración. Veamos el primer ejemplo. El carro de la vecina está averiado. La palabra él es un determinante, por lo tanto no lleva tilde diacrítica. Él es mi compañero de clase. Es un pronombre. Por lo tanto, él sí llevaría tilde diacrítica para diferenciarlo del determinante. Para mí es importante tu cumpleaños. Ese mí cumple la función de pronombre. Por lo tanto, debemos tildarlo. Tú tienes mi cuaderno. Mi cumple la función de un determinante acompañando al nombre, por lo tanto no se tilda. Me gusta tomar el té. Té es un sustantivo, por lo tanto debemos tildarlo. Te quiero mucho. Té es un pronombre, por lo tanto no se tilda. Iré a donde venden comida. A donde es un adverbio de lugar, por lo tanto no se tilda. ¿A dónde está tu casa? Es un adverbio interrogativo, por lo tanto sí se tilda. Se entristeció por quienes le mintieron. Quienes es un pronombre, no vamos a tildarlo. Quienes aprobaron el examen de ayer. Quienes es un pronombre interrogativo, sí debemos tildarlo. Sé que hoy no te sientes bien. Sé es un verbo, por lo tanto debemos tildarlo. En esa tienda se vende hielo. En este caso, sé es un pronombre y no se tilda. La niña de la esquina hará una fiesta. Si de es una preposición, no se tilda. Mi mamá me dice que dé y comparta lo que tengo. En este caso, dé sí es un verbo, por lo cual debe tildarse. Tengo un día más para hacer la tarea. En este caso, más es un adverbio de cantidad, por lo tanto, debemos tildarlo. Me invitaron a una fiesta, mas no iré. En este caso, más hace la función de un conector y no se tilda. Literal B. Escribamos en el cuaderno normas de uso de la tilde diacrítica a partir del ejercicio anterior. Veamos las normas que se han aplicado en el ejercicio anterior. Los pronombres mi y tú se tildan para diferenciarlos de los determinantes posesivos mi de mío o tú de tuyo. El pronombre te no se tilda para diferenciarlo del sustantivo te, que significa bebida. El pronombre se no se tilda para diferenciarlo del verbo se, que sí se tilda, del verbo saber.
Todos los adverbios que van entre signos de interrogación se deben tildar. Por ejemplo, cómo, cuándo, dónde y a dónde. El adverbio de cantidad más debe tildarse para diferenciarse de la conjunción adversativa más, que significa pero. Veamos otros casos de tilde diacrítica. La palabra solo cuando significa solitario. Estoy solo. La palabra solo se va a tildar cuando signifique solamente. Es madre, solo hay una. Palabra aún sin tilde significa incluso. Le apoyé aún sin saberlo. Palabra aún con tilde significa todavía. ¿Aún no te levantas? Sí. Palabra conjunción condicionante. Sí, pero si vienes. Palabra sí. Se tilda si significa un adverbio de afirmación. Sí, vamos a ir. Palabra esta es un pronombre demostrativo. Esta es mi amiga. Palabra esta con tilde significa del verbo estar. Ella está dormida. ¿Cómo? Cuando hablamos del verbo comer. Yo como mucho. ¿Cómo? Lo vamos a tildar cuando es un adverbio de modo y es interrogativo. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cuál? Cuando significa un pronombre relativo. La persona con la cual te vi es tu amiga. ¿Cuál? Lo vamos a tildar cuando signifique un pronombre relativo interrogativo. ¿Cuál persona? Página 143. El complemento de régimen. Actividad número 5. Leamos la siguiente información y conversamos sobre el complemento de régimen. La oración posee un sujeto y un predicado. El predicado contiene información imprescindible de la oración, ya que en el predicado se encuentra el verbo, el cual indica la acción que realiza el sujeto. Todos los verbos pueden desempeñar la función de predicado verbal, excepto por los verbos que desempeñan una función copulativa como ser, estar y parecer. Por tanto, el predicado verbal está compuesto habitualmente por un verbo predicativo modificado por complementos como se muestran a continuación. Complementos. El complemento directo, el complemento indirecto, los complementos circunstanciales y el complemento de régimen. Veamos el siguiente ejemplo. Confío en el Banco Barcelona. Confío en el Banco Barcelona. El sujeto es tácito, porque no nos dice quién confía en el Banco Barcelona. Pero según el verbo sería yo. Yo confío en el Banco Barcelona. Confío es un verbo, verbo confiar. Funciona como sintagma verbal y es el núcleo del predicado. En es una preposición. El es un determinante. Banco es un sustantivo y Barcelona también es un sustantivo. Por lo tanto, como empieza con una preposición, este segmento se llama sintagma preposicional. Y los sintagmas preposicionales hacen la función de complementos de régimen. Todo esto es el predicado. Veamos la siguiente oración. Ana compró dulces en el parque para sus sobrinos. Ana sería un sustantivo que hace la función de sintagma nominal, es núcleo del sujeto y es el sujeto. Compró es el verbo, hace la función de sintagma verbal porque es el núcleo del predicado. Dulce sería el sustantivo, un sintagma nominal, y cumple la función de complemento directo, porque es el resultado directo de la acción. Ana compró dulces. En el parque.
En es una preposición, el es un determinante y parque un sustantivo. Como el segmento inicia con una preposición, es un sintagma preposicional. Por lo tanto, como nos habla de lugar, cumple la función de complemento circunstancial de lugar. Para sus sobrinos, para es una preposición, de sus, que es un determinante posesivo, y sobrinos, que es un sustantivo. Y como siempre inicia con una preposición, también es un sintagma preposicional, que cumple la función de complemento indirecto. Es a quien o para quien se realizó la acción. Todo ello forma entonces el predicado verbal. En el siguiente ejemplo, el complemento de régimen acompaña a un verbo y su construcción es de un sintagma preposicional. A diferencia del complemento directo y el complemento indirecto, este complemento no puede ser sustituido por los pronombres de la tercera persona gramatical, lo, los, la, las, le, les, pero sí por pronombres que tienen la función de sujeto como yo, tú, él, ellos, eso, etc. Veamos el ejemplo. La literatura influyó en mi vida. La es un determinante, literatura es un sustantivo, influyó es un verbo, en es una preposición, mi es un determinante posesivo y vida es un sustantivo, donde la literatura es un segmento conocido como sintagma nominal. Influyó es el sintagma verbal y en mi vida es el sintagma preposicional. La es un modificador directo. Literatura sería el núcleo del sujeto, influyó es el núcleo de predicado y en mi vida, como empieza una preposición, sería un complemento de régimen, donde la literatura es el sujeto e influyó en mi vida es el predicado. Subrayemos que el complemento de régimen siempre va a ir reconocido por un sintagma preposicional. Página 144. Literal A. Identificamos cuáles oraciones poseen complemento de régimen y las subrayamos. Recuerda, el complemento de régimen va unido a una preposición y complementa la idea del verbo. El estudiante incurrió en una falta grave. Ahí tenemos también una preposición y este es un complemento de régimen. Me acostumbré a pedir disculpas. También es un complemento de régimen. Lucía se caracterizó por ser buena estudiante. También es un complemento de régimen. Me encontré con Juan en el cine. En el cine ya es un complemento circunstancial. No está ayudando al verbo. Colaboraré con la causa de los voluntarios. Con la causa de los voluntarios también es un complemento de régimen. Juan se entretiene con cualquier juguete. Con cualquier juguete es un complemento de régimen. María pidió comida para sus vecinos. Para sus vecinos sería un complemento indirecto. Por lo tanto, no hay complemento de régimen. Pedro se desligó de todo el desorden ocasionado. De todo el desorden ocasionado sería el complemento de régimen. La maestra se alegró de vernos. Alegró de vernos sería el complemento de régimen. Me retiro en un segundo. Me retiro en un segundo nos está hablando de tiempo, complemento circunstancial de tiempo. Por lo tanto, no es un complemento de régimen. Ahora, escribamos las oraciones que poseen complemento de régimen y sustituimos por un pronombre. Esto ya nos ayudará a probar si nuestras respuestas son correctas en la reescritura. Veamos la primera oración. El estudiante incurrió en una falta grave. Sustituyamos el complemento de régimen por un
pronombre. Nos quedaría la oración, el estudiante incurrió en eso. Número 2. Me acostumbré a pedir disculpas. La reescritura sería, me acostumbré a eso. Número 3. Lucía se caracterizó por ser buena estudiante. Lucía se caracterizó por eso. Colaboraré con la causa de los voluntarios. Colaboraré con eso. Juan se entretiene con cualquier juguete. Juan se entretiene con eso. Pedro se desligó de todo el desorden ocasionado. Pedro se desligó de eso. La maestra se alegró de vernos. La maestra se alegró de eso. Muy bien. Recuerda, el complemento de régimen puede ser sustituido por un pronombre que no sea la, lo o le. Y siempre tiene que empezar con una preposición. Continuamos. Ahora analicemos 3 oraciones que tengan complemento de régimen de los ejemplos anteriores. Analicemos esta oración. El estudiante incurrió en una falta grave. Veamos todos sus elementos, complementos, sintagmas y funciones. Primero escribimos la oración. El estudiante incurrió en una falta grave. Él es un determinante, estudiante es un sustantivo, incurrió es el verbo, en es una preposición, una es un determinante, falta es un sustantivo y grave sería un adjetivo, porque está calificando a la falta como muy grave o grave. Veamos los sintagmas. El estudiante es un sintagma nominal. Incurrió es un sintagma verbal. En una falta grave es un sintagma preposicional. Ahora veamos la función. Él es un modificador directo del sujeto. Estudiante es el núcleo del sujeto. Incurrió es el núcleo del predicado. En una falta grave es el complemento de régimen. Recuerda, el estudiante es el sujeto, incurrió en una falta grave es el predicado. Hagamos la segunda. Me acostumbré a pedir disculpas. Copiamos la oración. Me acostumbré a pedir disculpas, donde me cumple la función de un pronombre. Acostumbré es el verbo. A es una preposición. Pedir es otro verbo y disculpas es un sustantivo, donde me cumple la función de sintagma nominal. Acostumbré es el sintagma verbal y a pedir disculpas es el sintagma preposicional. Bien, la oración no tiene sujeto, porque el sujeto sería yo. Yo me acostumbré a pedir disculpas. ¿Qué resultó acostumbrado? Pedir disculpas. ¿A quién? ¿A quién se acostumbraron? A mí. Por lo tanto, me es el complemento indirecto. Acostumbré es el núcleo de predicado y a pedir disculpas es el complemento de régimen, porque complementa a costumbre. Todo esto entonces es el predicado. Hagamos la última oración. En el cuaderno. Recuerda ubicar el número de actividad y el número de página. La oración que vamos a resolver es: Lucía se caracterizó por ser buena estudiante. Veamos cómo nos queda en el análisis. Lucía se caracterizó por ser buen estudiante. Hacemos la tablita y veamos cómo nos quedó. Lucía es el sustantivo que cumple la función de sintagma nominal porque es núcleo del sujeto. Y Lucía es el sujeto.
Se es un pronombre y es un sintagma nominal que cumple la función de complemento indirecto. Caracterizó es el verbo, sintagma verbal, núcleo del predicado. Por es una preposición, ser es un verbo, buena es un adjetivo y estudiante es un sustantivo. Y como inicia con una preposición, es un sintagma preposicional. Y como complementa a caracterizó, es un complemento de régimen. Realiza otra oración para que ejercites más el análisis sintáctico. Página 145. Consolidación. Actividad número 6. Leamos el siguiente texto y resolvemos las preguntas al final en el cuaderno. Entrevista a Josep María Antó, director científico del Instituto de Salud Global de Barcelona, por Mónica L. Ferrado. Recuerda, vamos a escribir las tildes en las palabras que se necesiten. ¿Cuál es el impacto del cambio climático sobre la salud? Podemos observar que falta una tilde, puesto que la palabra cuál es una pregunta. El más claro son las olas de calor. Sé que cuando se dan días seguidos de calor aumenta la mortalidad. Más es un adverbio de cantidad, lo vamos a tildar. Se es un verbo, por lo tanto lo vamos a tildar. También los fenómenos meteorológicos extremos como las inundaciones y los incendios. No hablamos de riesgos futuros, sino plenamente actuales, ¿no es cierto? En el mundo mueren unos 7 millones de personas que sobrevivirán si la contaminación atmosférica se mantuviese en los niveles admitidos por la Organización Mundial de la Salud, OMS. El cambio climático puede tener otros efectos no esperados sobre nuestra salud. Hasta hoy aún no sabemos a exactitud cómo influye el cambio climático en la biodiversidad, en los conjuntos de especies animales y vegetales que nos rodean y con las que convivimos. Defender el medio ambiente también es positivo desde el punto de vista económico. Las políticas a favor del medio ambiente colaboran con la riqueza, porque salvan vidas y porque disminuyen la presión sobre el sistema sanitario. Una economía ambientalmente sostenible es capaz de crear nuevos tipos de productos y servicios de generar riqueza. En los últimos años ha aumentado la incidencia de las enfermedades respiratorias. Según previsiones de la OMS, el cáncer podría aumentar hasta un 75% en el 2030. Es cierto, y para mí también aumentarán las enfermedades cardiovasculares y las alergias. La contaminación incurre en el riesgo de muerte. Vamos a tildar mi porque es un pronombre personal. Superamos a menudo los umbrales admisibles de contaminación atmosférica. Existen dos umbrales importantes. Uno establecido con criterios de salud fijado por la OMS y que superamos ampliamente. Y otro, el umbral legal que fija la Unión Europea, más laxo, en el que los criterios económicos y políticos van por delante de la salud. La palabra el umbral no la vamos a tildar porque es un determinante. ¿Sabes qué significa laxo? Laxo significa relajado, es decir, más relajado en que los criterios económicos y políticos van por delante de la salud. Todo eso, todo ello a veces te lleva a pensar, ¿pero cómo seguimos vivos? Ese cómo, como está preguntando, sí lo vamos a tildar. El organismo tiene una capacidad brutal de adaptación. Probablemente utilizamos más de 80.000 productos químicos, de los que se han estudiado muy pocos, unos 1.000 o 2.000. De es una preposición, por lo tanto no la vamos a tildar. La mayor parte se encuentra en nuestro cuerpo, aunque sea en pequeñas cantidades y desconocemos sus efectos todavía. Adaptación. Ahora resolvamos las siguientes preguntas en el cuaderno. Recuerda escribir el tema de la semana, así como el número de actividad y página que vas a trabajar.
Literal A. ¿Quiénes son el entrevistador y el entrevistado en el texto anterior? Si pudiste leer, el entrevistador es Mónica L. Ferrado y el entrevistado es Joseph María Antó, director del ISGB. Literal B. ¿Cuáles son las consecuencias de la contaminación ambiental? Según el texto nos dice que el cambio climático porque provoca inundaciones e incendios forestales matando a muchas personas. Literal C. ¿Por qué es importante reducir la contaminación en el planeta? Según el texto, para mantener una calidad de vida aceptable y hacer crecer la riqueza de los países. Un país contaminado no tiene riquezas tanto terrenales como de industria. Literal D. ¿Cómo podemos frenar la contaminación ambiental? ¿Qué recomendaciones daremos? Por ejemplo, evitando la emisión de gases contaminantes y dejando de verter aguas contaminadas en los ríos y mares. Literal E. Revisamos las palabras subrayadas y agregamos la tilde a las que lo necesiten y justificamos las respuestas. A medida que fuimos tildando, fuimos justificando. ¿Recuerdas? Tildamos el cual porque es un pronombre relativo interrogativo, más porque era un adverbio de cantidad, sé porque es del verbo ser, mi porque es un pronombre y como porque era un adverbio interrogativo de modo. Literal F. Analicemos morfosintácticamente las oraciones sombreadas en el texto. Todas las oraciones sombreadas en el texto vamos a analizarlas morfosintácticamente. Recuerda, la primera fue no hablamos de riesgos futuros. La segunda fue efectos no esperados sobre nuestra salud. La tercera fue las políticas a favor del medio ambiente colaboran con la riqueza. Y la cuatro fue la contaminación incurre en el riesgo de muerte. Analicémoslas. Realicemos el literal F. Las oraciones analizadas morfosintácticamente quedan de esta forma. No es un adverbio que hace la función de sintagma adverbial y también como complemento circunstancial de negación. Hablamos es un verbo que cumple la función de sintagma verbal, núcleo de predicado. De es una preposición. Riesgos es un sustantivo y futuros cumplen la función de adjetivo. Todo este sintagma preposicional cumple la función de complemento de régimen y todo es un predicado. 2. Los efectos no esperados sobre nuestra salud, donde efectos es un sustantivo que hace la función de sintagma nominal, núcleo del sujeto, sujeto. No es un adverbio, un sintagma adverbial que cumple la función de complemento circunstancial de negación. Esperados es el verbo, sintagma verbal, núcleo del predicado. Sobre es una preposición. Nuestra es un pronombre personal y salud es un sustantivo. Todo ello cumple la función de sintagma preposicional, complemento de régimen. Y todo ello es un predicado. Veamos las otras oraciones. Número 3. Las políticas a favor del medio ambiente colaboran con la riqueza, donde las es un determinante modificador directo. Políticas es un sustantivo y las con políticas hacen un sintagma nominal, donde políticas es el núcleo del sujeto. A es una preposición, favor es un sustantivo y ambos forman un sintagma preposicional. Del es un determinante, medio es un adjetivo y ambiente es un sustantivo, donde del medio ambiente cumple una función de sintagma nominal y todo ello es un modificador indirecto del sujeto. Colaboran es el verbo, sintagma verbal, núcleo del predicado. Con es la preposición, la es un determinante y riqueza es un sustantivo. Todo ello cumple la función de sintagma preposicional de complemento de régimen.
donde las políticas a favor del medio ambiente es el sujeto y colaboran con la riqueza es el predicado. Veamos la número 4. La contaminación incurre en el riesgo de muerte. La es un determinante modificador directo. Contaminación es un sustantivo que junto con la hace un sintagma nominal y contaminación es el núcleo del sujeto. Incurre es el verbo, sintagma verbal, núcleo del predicado. En es una preposición, el es un determinante, riesgo es un sustantivo, de es una preposición y muerte un sustantivo. Y todo ello cumple la función de un sintagma preposicional complemento de régimen en el predicado. Si tienes dudas sobre estos análisis, consúltalo con tu maestra. Tarea. Actividad en casa. Investiga qué es la cohesión textual y cuáles son algunos de los procedimientos de este tipo de complementos del texto. Veamos la cohesión. La cohesión se refiere a los recursos y procedimientos que permiten la correcta relación, conexión y organización entre los enunciados de un texto. Es decir, que todo esté cohesionado. Todas las palabras que usamos tienen que tener un propósito para completar el mensaje. Veamos algunos procedimientos de cohesión. Entre sus recursos tenemos la correferencia, que entra la sinonimia y la antonimia, la deixis, que se caracteriza porque hay anáfora y catáfora, la elipsis, la progresión temática y las redes léxicas, que más adelante las vamos a ver. Eso es todo. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima semana y suscríbete.